Amén. Buen día, iglesia. Esas caras de tristeza que veo a veces en sus rostros, que sea de remordimiento, cuando sea, sino así de quebrantamiento. Hay una frase que no me acuerdo qué ministro lo dijo, realmente me retumba a veces siempre en mi mente cuando me acuerdo. Cuando empiezo siempre a estudiar la palabra del Señor, siempre pongo en mi mente esa frase, no me acuerdo qué ministro lo dijo. Y él decía así: antes de aprender doctrina, aprenda a amar a la iglesia. Y es una frase bíblica, porque si usted ve en Efesios capítulo 5, en la imagen que hace del marido hacia el amor hacia las esposas, realmente tiene tan ciertísima razón, ¿sí?, de que lo primero que nosotros debemos aprender es a amar a la iglesia, ¿sí?, a la iglesia de Cristo, ¿sí? Es lo primero que uno debería aprender antes de venir y querer aprender doctrina y saber todo lo que dice la palabra del Señor. Y no estoy diciendo que no es necesario, sí es necesario, es relevante aprender doctrina. Pero si usted primero no aprende a amar a la iglesia, o sea, realmente no está haciendo lo mejor, no está haciendo lo primero, podríamos decir así. Cristo primero amó a su iglesia, dice, al punto de dar su vida por ella, ¿no es cierto? Y después la santificó, dice, a través del lavamiento de la palabra de Dios. Yo no sé cuál será tu motivación en el cual tú vienes. Yo simplemente me esfuerzo en querer darte la enseñanza que Dios pone en mi mente, en mi corazón. Trato de esforzarme lo más que puedo, ¿sí?, en el transcurso de la semana, ¿sí?, estudiando, leyendo. ¿Sí? Yo no sé cuál será tu motivación en la cual tú vienes realmente a la iglesia. No sé, hay muchos que incluso deben venir porque, bueno, ya tienen que venir, es domingo, sí, quizá quieren paliar su conciencia, quizá, bueno, tengo que ir a la iglesia porque soy cristiano. No sé cuál será tu motivación. Y yo pretendo solamente saber de que Dios dice que es el único que escudriña el corazón de las personas, de los hombres. ¿Y cuál será tu motivación? ¿Sí? ¿Con qué anhelo tú vendrás a la iglesia? ¿Sí? Pero acuérdate de esta frase de ese ministro que dijo: aprende primero a amar a la iglesia, ¿sí?, antes que aprender doctrina, ¿sí?, que es necesario. Dice, debemos agradecer a Dios porque podamos aprender doctrina sana, aún en estos últimos tiempos. Pero usted tiene que aprender a amar doctrina. Estamos entrando en un libro, sé que a veces entra en mi mente también, tengo luchas personales, que no quisiera que usted se canse al estudiar un libro, pero he escogido enseñar expositivamente la palabra del Señor, por lo menos estos últimos años, o cuántos años me dará el Señor, tratar de enseñarles libro tras libro, ¿sí?, para que podamos entender con mucho más, quizá con mucho más beneficios la palabra del Señor. Decía mi esposa esta semana, Spurgeon es un pastor bien temático, sí, pero bien bíblico, ¿no? Bien bíblico, y generalmente sus enseñanzas, sus audios son temáticos casi al 100%, yo podría decir así, pero esas enseñanzas que Spurgeon hace es tremendamente bíblico, lo cual otros, por ejemplo, agarran temas más temáticos que expositivos, ¿sí? Pero su temática que escogen no son bíblicas, la mayor parte. Tienen algo de bíblico, pero no son bíblicos como lo hace, por ejemplo, Spurgeon. Entonces, esta mañana yo quiero volver, estamos en la primera carta a los tesalonicenses. ¿Se acuerda usted que hay 3 palabras claves dentro de esta carta? ¿Sí? 3 palabras, que es la fe, el amor y la esperanza, ¿sí?, que básicamente viene a ser el contexto de todas estas 2 cartas de la cual Pablo está hablando, ¿sí? La fe, el amor y la esperanza, cuyos tema central se va dirigiendo a lo que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Realmente la fe, el amor y la esperanza son las mayores pruebas que el creyente enfrenta. Las mayores pruebas que el creyente enfrenta son la fe, el amor y la esperanza. Si usted pierde la fe en Dios, o sea, está perdido prácticamente, ¿sí?
Porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. ¿Me entiendes? O sea, las mayores pruebas que el cristiano tiene, a veces uno piensa que la prueba que uno tiene es la falta de trabajo o falta de sanidad en el cuerpo, ¿no es cierto? Que son pruebas, sí, que van en lo físico, podríamos decir así, pero las mayores pruebas que el cristiano enfrenta en el transcurso de la palabra del Señor, de la cual Pablo está haciendo referencia en estas cartas, es la fe, el amor y la esperanza. Si el enemigo realmente viene y pone un obstáculo a la fe, a tu fe, a la fe en Dios, ¿me entiendes? Estás muerto. O sea, ¿sí? Llegas a ser un apóstata de la fe, por eso se dice así, ¿me entiendes? El amor también es una de las pruebas mayores que enfrenta el cristiano. A veces uno nace con ese amor hacia Dios, hacia su obra, hacia la iglesia, amor a los hermanos, y el enemigo está ahí. Usted va a ver en las cartas que vamos a leer, primero se presentó como un estorbador, ¿no es cierto?, a Pablo, que quería ir a visitar a los tesalonicenses, pero él dice, el enemigo me estorbó, dice, ¿no es cierto?, y más adelante vamos a ver cómo es que el enemigo también se transforma en un tentador, ¿entiendes? Y empieza a tentarte en todas las áreas de la vida del hombre, así como tentó a nuestro Señor Jesucristo en el área espiritual, en el área emocional y aún en el área de lo material, del cuerpo. Entonces, el enemigo siempre va a querer destruir aquello, ¿sí? Va a querer destruir. Por eso las mayores pruebas, acuérdate de estas 3 palabras claves, fe, amor y esperanza. Si el enemigo destruye una de esas 3, o sea, estás perdido, en otras palabras, ¿me entiendes? La esperanza es aquella que nos sigue, ¿no es cierto?, a nosotros seguir adelante, tenemos esperanza en Cristo, ¿no? Conformarnos a la imagen de Cristo, y esa esperanza que queremos nosotros en este estudio de estas 2 cartas, que crezca esa esperanza, se afirme esa esperanza en que vivamos nosotros como si Cristo viniese hoy. O sea, esa es la esperanza que ellos tenían, ¿me entiendes? Al punto de que los tesalonicenses estaban tan ansiosos, ¿sí? Quizá por el poco tiempo que Pablo estaba allá en Tesalónica, usted sabe, 3 reposos, 3 días de reposo, 3 semanas, poquito tenían algunas deficiencias en cuanto a la enseñanza, en caso, por ejemplo, de la escatología, podríamos decir, de los últimos tiempos. Es por eso que Pablo empieza a hablar de la segunda venida de Cristo, porque otros ya habían estado haciendo cosas que no entendieron, ¿no? A punto de dejar de trabajar, sí, esperando, mirando al cielo todos los días. Entonces Pablo tiene que corregir algunas enseñanzas que todavía tenían que ser corregidos. Entonces la esperanza, uno tiene que aprender, y quiero retomar eso en la iglesia, que usted tenga esperanza, de que usted ponga en su corazón que Cristo puede venir hoy, ¿sí? Estamos más cerca de lo que estaban los tesalonicenses, ¿me entiendes? Quizá tu corazón debe estar como en 1 de Pedro 3, ¿no? O en 2 de 3, no me acuerdo si es 1 o 2, capítulo 3. ¿Cuándo será el día del advenimiento? ¿Cuándo vendrá el Señor? O sea, quizá uno puede decir, ¿cuándo será aquel día? Y empieza uno a perder la esperanza, y es una prueba que está ahí frente a aquello. Cuando uno va a Mateo capítulo 25, si usted ve la parábola de los talentos, no voy a leer la parábola de los talentos, pero en el capítulo 25, después de que Jesús habla en el capítulo 24 de todas esas señales, acontecimientos que tienen que pasar, tú te acuerdas, ¿no es cierto?, aquel que está sumergido en las Escrituras, ¿cuándo será ese día? Y empieza a hablar de la segunda venida del Señor, y empieza a hablar, cuando ya entremos al capítulo 4, ¿sí? Cuando ya enseñemos lo que es la segunda venida del Señor, ¿sí? Vamos a hablar de muchas parábolas que están ahí, las 10 vírgenes que están en el capítulo 25, la parábola de los talentos, que hace relación como si estuviéramos en este tiempo, podríamos decir así, ¿no? El Señor sí se va y deja a sus siervos ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Con unas faenas, con trabajos, ¿no? Aquí no se trata de cuánto inviertes, si inviertes bien, está hablando de las capacidades de que uno tiene. Si ustedes se acuerdan, no voy a leer esta parábola, ¿no es cierto? A uno le da 5, a otro le da 2, a otro le da 1. Tanto el que recibió 5 como el que recibió 2 recibieron la misma retribución. Si usted, por ejemplo, lee el versículo 21, el Señor dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre
poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto le dice al que ganó otros 5 talentos, ¿no es cierto? De la misma manera, el versículo 23, ahí está la misma recompensa al que le dio 2 y ganó 2, podríamos decir así, ¿no es cierto? Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea, hay una recompensa igual, o sea, tanto la mía como la suya, en conforme a las capacidades que Dios te ha puesto en un lugar. ¿Me entiendes? No porque uno sea pastor tiene mayor recompensa. No, Dios, de acuerdo a las capacidades, ¿sí? Entonces, nos ha dado capacidades en el lugar que Dios lo ha escogido. Pero esta parábola, cuando entremos a estudiar, estoy hablando en referencia a esto, porque hace referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Cómo debemos ocuparnos nosotros, ¿sí? En este tiempo? ¿Cómo debemos ocuparnos? ¿En qué debemos ocuparnos que somos ahora los siervos del Señor? ¿Sí? La viña del Señor está ahí, ha dejado a sus siervos, el Señor se ha ido. ¿Te acuerdas Juan 14? ¿No? 1 y 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay y voy a preparar lugar para ustedes. Entonces vendré otra vez y los tomaré a ustedes, ¿no? Y ustedes irán conmigo. Estoy parafraseando Juan 14, 1 al 6, ¿no? Los voy a tomar, entonces el Señor está bien. Ahora nosotros como creyentes aquí, como siervos del Señor, es como si nos dejara el siervo ahí en la viña. ¿Me entiendes? A uno les da capacidades, a uno le da 5, al otro le da 2, a uno le da 1. Puede ser un siervo, ese siervo que no conoce al Señor, que lo guarda, ¿no es cierto?, el talento dentro de aquello. Pero, o es que, y la palabra dice, ¿en qué debemos ocuparnos nosotros ahora en este tiempo? ¿Cuál debe ser nuestra ocupación? Y cuando estudiemos esta parábola más adelante, vamos a encontrar 3 ocupaciones que debemos tener mientras el Señor venga, ¿sí? Primero, debemos ocuparnos, ¿sí? Usted va a darse cuenta que a través de toda la Biblia es certero lo que estamos ahora enseñando. Debemos ocuparnos en equipar a los creyentes, ¿sí? Esa es una ocupación. Si uno se va, por ejemplo, a 2 de Pedro, poquito estoy entrando en introducción, parte de la introducción, porque necesitamos estar firmes en la fe, el amor y ¿qué más? Y la esperanza. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 14, dice así, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos, ¿para qué? ¿Para qué? Para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, dice, nosotros, ¿sí?, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora, ¿qué cosa? La justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, en relación a la venida del Señor, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Amén. Sí, debemos nosotros de ocuparnos en equipar a los creyentes. Esa es nuestra responsabilidad, ¿sí? Afirmarlos, exhortarlos. Esa era la preocupación de Pablo, porque eso quería ir a Tesalónica. No era por querer ver sus rostros simplemente, o porque quería, bueno, iré a ver cómo está. No, su preocupación que ellos estén firmes en el Señor. Es tanto así que su desesperación por los rumores que escuchó, y aún porque él sabía que iba a haber persecución a la iglesia de Tesalónica, porque así lo establece. Esa es la línea del creyente, de un verdadero creyente, recibir oposición. Entonces Pablo dice, que prefiero quedarme solo con Silas, así que voy a enviar a Timoteo, ¿sí?, con 2 propósitos. Vamos a leer más adelante, ¿sí?, para confirmarlos y exhortarlos. Usted se dará cuenta que aquí en la iglesia cada sábado, cada domingo les exhortamos, ¿sí?
quisiéramos a veces hablar almáticamente, ¿no? Y levantarles el ánimo, aunque la palabra sí debe levantar, no debe sacudirnos, pero nuestra responsabilidad, usted tiene que entender eso, es, ¿qué cosa? Afirmarlos y exhortarlos. ¿Por qué? Porque todavía no han llegado pues a la estatura de Cristo. Nadie ha completado, podríamos decir así, en el conocimiento de Dios. ¿Me entiendes? Nadie, ni yo. O sea, cada uno sigue creciendo. Nadie podría decir, como Pablo dice, ¿no? He peleado la buena batalla de la fe, he terminado la carrera. No, nadie podría decir aquello. Entonces, uno tiene que entender, mientras nosotros esperamos la venida del Señor, ¿sí? Esa debe ser nuestra esperanza. Debemos ocuparnos en equipar a los creyentes. Cuando digo equipar, es enseñarles, exhortarles, afirmarles, ¿no? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Lo segundo que uno tiene que hacer, y nos muestra la palabra en relación a la venida del Señor Jesucristo, es evangelizar a los perdidos. ¿Sí o no? Hechos capítulo 1, si usted se va a Hechos capítulo 1, vamos a leer del versículo 5 al 8. Hechos capítulo 1. O sea, al final de estas dos cartas uno tiene que salir de aquí, podríamos decir así, si es que realmente uno recibe la palabra del Señor, y vivir como si Cristo viniera en este momento. ¿Sí? Y dice, Señor, si usted viene, yo ya estoy listo, estoy preparado. ¿Sí? Señor, tú me llevas. Es inminente su llegada, hemos dicho. No hay profecías que tienen que cumplirse para la venida, para el rapto. No hay profecías. Puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir pasado, puede venir 10 años, 20 años atrás. Lo bueno que no vino, si no hubiéramos estado en la gran tribulación. ¿Me entiendes? ¿Sí? Pero tiene que uno tener eso en su corazón. Pensar de que Cristo puede venir en este momento. Amén. Amén. Entonces, en ese sentido, dice, ¿en qué debemos ocuparnos nosotros? ¿Sí? Debemos ocuparnos en evangelizar. El anterior domingo hablamos, ¿no? Si Dios te salvó, bueno, te hubiera llevado si no hubiera pedido nada de nosotros, ¿no es cierto? En evangelizar, simplemente. Versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó, del libro de los Hechos, capítulo 1, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Ese es el ministerio del bautismo del Espíritu Santo. Solamente a partir de ahí se llevó este ministerio del bautismo en el Espíritu Santo. Antes de eso podía uno ser llenos del Espíritu Santo. Pero a partir del nacimiento de la iglesia se entra el ministerio del Espíritu Santo. Voy a tomar el libro de Hechos cuando vea conveniente, desde el capítulo 1, para que entendamos realmente hasta el último capítulo. Amén. Entonces, dice, los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos querían, ¿no?, que Jesús instaure, vote a los romanos, o sea, vote aquello e instaure el reino milenial. Nosotros creemos en el premilenialismo, podríamos decir así. ¿Ok? O sea, nosotros creemos, ¿sí?, que hay un reinado de 1000 años de Cristo después de la tribulación. Al final de la tribulación, ¿sí?, Cristo viene con sus santos, ¿sí?, a reinar aquí en la tierra por 1000 años. Muy bien. Y les dijo, bueno, cuando entremos a ese estudio vamos a decir por qué debemos creer en esa línea, porque hay 3, 4, 9 posiciones, cuántas posiciones sobre aquello. Muy bien. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se han dado cuenta en relación a su venida? ¿Restaurarás el reino en ese tiempo? A ustedes no les compete saber cuántos son los días, las sazones. Por lo tanto, ustedes solamente ocúpense de proclamar el Evangelio, proclamar a Cristo, ¿sí? ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces debemos ocuparnos nosotros en equipar a los creyentes, ¿sí? Debemos ocuparnos en evangelizar a los perdidos. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos en este tiempo ocuparnos en animar a la iglesia cristiana, ¿sí?
no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos, dice, ¿no es cierto? En amor los unos a los otros. Eso debemos hacer. Esas tres cosas debemos hacer mientras el Señor, ¿sí? O sea, venga, dice. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos. No podemos saber cuándo es el día, pero tenemos que tener esa esperanza bien marcada en nuestro corazón. Amén. Entonces, las mayores pruebas del creyente son la fe, el amor y la esperanza. ¿Sí? Ten eso por... Y no lo dice solamente esta carta de los tesalonicenses, en Corintios también habla de estos tres pilares, donde dice, ¿no? ¿Cuál es el mayor de estos tres? El amor, dice, ¿no es cierto? El amor, ¿sí? Es el centro incluso de toda la palabra del Señor, el amor. Entonces, cuando uno realmente entra al estudio así expositivo de la palabra del Señor, realmente encuentra que es tremendamente beneficioso para nosotros, los que estudiamos la palabra del Señor. Amén. Habíamos quedado la anterior semana ya entrando al capítulo 3, ¿te acuerdas? Hemos terminado el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, y la anterior semana, y hoy empezamos el capítulo 1, o diré el versículo 1 del capítulo 3, y esta palabra, por lo cual, ¿sí? Usted siempre tiene que poner mucha atención a esta palabra, porque eso es una palabra conectora, hemos dicho, ¿sí? Que me hace ver que tengo que tomar mucho de lo que es anterior, ¿sí? Para explicar lo posterior, o para reconocer lo posterior, para ver qué es lo que me está diciendo en relación a lo anterior. O sea, por lo cual, ¿no? Así que, ¿no? Pues, entonces, uno tiene que retroceder un poquito atrás para que podamos entender lo que sigue adelante. Es obvio, hemos entendido la anterior semana, que cuando uno recibe la palabra de Dios, o sea, ¿no? Y no palabra de hombre, tiene que haber efectos, ¿no es cierto? Usted, si usted cuando está lloviendo viene, ¿no es cierto? Sin paraguas, obviamente, hablamos de cuenta, porque no, ¿usted qué se va a hacer? Se va a mojar, o sea, es evidente que uno es algo que es natural, sí, que tiene que mojarse, pues. Si yo le pongo bajo la lluvia, usted se tiene que mojar. Por tanto, ese es un efecto que es sí o sí. De la misma manera es así. O sea, cuando uno recibe la palabra de Dios, sí o sí tiene que mojarse. Sí o sí tiene que recibir. A no ser que usted esté con paraguas, ¿no es cierto? Y usted no quiera recibir la palabra del Señor. Usted pueda poner ahí algo que pueda interferir. Y muchas veces esa paraguas puede ser el pecado, ¿sí? Esa paraguas puede ser tu negligencia, tu disposición. O sea, tú puedes venir aquí con una cara de decir, otra vez tengo que ir. O sea, tu mala gana. O sea, tú puedes venir con un corazón no dispuesto a recibir la palabra del Señor. ¿Me entiendes? Si bien la palabra puede ser dada, ¿sí? Dada, uno tiene que aceptar recibir la palabra del Señor, ¿sí? Y eso va a producir en ti, debe producir, porque ese es un efecto que tiene que ser sí o sí, tiene que producir gratitud. Lo primero es gracias a Dios. De hecho, la primera y la segunda carta de Tesalonicenses, Pablo está diciendo gracias a Dios por la iglesia, sí, gracias. Y ni siquiera hay un término cuando estudiamos más adelante, dice, ni siquiera encuentro las palabras, estoy parafraseando, de no sé cómo darte gracias a Dios. Por eso habla, ¿cómo podría dar yo gracias a Dios? No hallo esa expresión para agradecer a Dios, está diciendo Pablo, por el reporte que está recibiendo de la iglesia de Tesalonicenses, porque Pablo pensaba que esta iglesia, ¿sí? estaba siendo sacudida por el enemigo, que esta iglesia estaba decayendo en su fe. Por eso es que Pablo manda a Timoteo, pero cuando Timoteo viene, recibe tales noticias que Pablo se anima y dice, gracias porque vivo, o sea, me hacen sentir vivo, porque Timoteo trae en sí un reporte de que ustedes siguen en la fe, en el amor, en la esperanza. ¿Y cómo podría dar gracias a Dios? Está diciendo, parafraseando el versículo
Si usted quiere ir a ese versículo que estoy parafraseando, versículo 9, porque ahí dice, por lo cual, dice, o sea, de acuerdo al reporte que está dando Pablo, dice, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? O sea, ¿cómo podría yo dar gracias a Dios? O sea, no sé qué hacer, Señor, para darte gracias a Dios, parafraseando eso. Amén. Entonces, cuando uno entra esta carta, ¿sí? Lo primero que dice, por lo cual, entonces retrocederé un poquito, ¿sí? Para conectarme a lo que viene. Dice, la palabra de Dios sí va a producir en usted gratitud. Va a producir en usted, va a hacer que usted actúe, ¿no es cierto? Va a producir fruto, en otras palabras, frutos, ¿sí? Tiene que producir. De lo contrario, usted no puede decir, yo soy salvo, soy cristiano. No existe. Ya les vuelvo a decir, yo te mojo. De por sí usted tiene que sentirse mojado, o sea, tiene que haber, ¿me entiendes? No puede haber una salvación con un mero confesión. Sí, yo creo en Jesús, sí, me arrepiento y listo. Ya te vas a ir al cielo el día que te mueres. No es así. No es así, o sea, tiene que haber, ¿me entiendes? Tiene que haber agradecimiento, tiene que haber fruto, ¿sí? De hecho, vas a recibir, ¿qué cosa hemos dicho también? Oposición. Esa es una de las marcas del cristiano. Oposición, sufrimiento, más adelante vamos a estudiar. ¿Me entiendes? Esa es la característica de la verdadera iglesia de Dios. Usted va a ver este mes cuando vaya a Quillacollo, ¿sí? Todos van a ir a rendir culto, ¿no es cierto? A esa Virgen. ¿Cuál es qué quieren recibir ellos? ¿Sufrimiento o quieren recibir bendición? Bendición, ¿no veo? No, yo quiero que vean mis negocios, salud, mis hijitos, todo esperen, ¿no veo? No, ¿sí? Pero en el caso del cristianismo, o sea, y aún en los tesalonicenses era esa la vida, porque ellos tenían tantos dioses, pero los dioses que iban a rendir cultos era para recibir algo a cambio, o sea, alguna bendición a cambio, ¿no es cierto? O sea, cosechas, o sea, todo igual, de la misma manera. Pero jamás podrían ellos pensar de que cuando uno va a ir a adorar a un Dios, va a recibir más bien sufrimiento, oposición o lo peor. Es lo que sucede, ¿no es cierto? Y es lo que sucede en cada uno de nosotros, cuando nosotros nos aferramos al Dios, al único Dios y verdadero, y a veces empiezan las pruebas y las demás personas dicen, ¿en serio te has metido? ¿No es cierto? Por eso te está yendo mal. Y empiezan las pruebas porque para el idólatra eso no es coherente, porque para el idólatra adorar a un Dios es para recibir más bien algo bueno, ¿no? O sea, algo bueno, pero en el caso del cristianismo, Pablo, o sea, les dice, no es así, ya nosotros les dijimos que iban a pasar sufrimientos, oposición, ¿me entiendes? O sea, más adelante vamos a entrar, estoy queriendo entrar en el contexto para aquello, ¿sí? Obviamente jamás podríamos nosotros ponernos en la posición de los tesalonicenses, porque realmente ellos eran pues perseguidos, ¿me entiendes? En esos tiempos, o sea, había una persecución tal, ¿sí? No solo en el ámbito social, familiar, eran desheredados, eran realmente marginados de su familia, o sea, era una oposición que en realidad nosotros no podríamos decir que pasamos estos tipos de oposiciones o tribulaciones. No los pasamos, o no es cierto, ¿sí? No los vamos a pasar, o sea, no los llegamos nosotros a pasar aquello. Porque al final, sí vamos a tener conflictos, pero ya no este tipo de persecuciones. ¿Me entiendes? Porque usted puede evangelizar aquí en la esquina y dígame que alguien lo va a apedrear o alguien lo va a hacer. No lo veo, no. Vas a cumplir conflictos, sí. ¿Sí? Conflictos informales, no formales, porque son dos tipos de conflictos que uno tiene que pasar. ¿Ya? En este país no hay conflicto formal. ¿Qué significa un conflicto formal? Solamente estoy dando algunas de las cosas que vamos a llevar más adelante. ¿Ok? Formal porque al final aquí en nuestro país hay libertad de culto. ¿Ok? Sí, usted puede ir y decir, soy cristiano, soy evangélico, soy lo que sea, puede poner al final, sí, somos una nación laica, podríamos decir así. ¿Ok? Sí, no es formal. En relación a un conflicto formal que tienen en otros países realmente cristianos, donde realmente por formalidad, por ley, podríamos decir así, no puede ser cristiano. O sea, hay cárcel.
Realmente hay asesinato, ejecución, podríamos llamarlo así, si tú eres cristiano. Menos si enseñas a alguien, o sea, directamente te aprenden y te matan, o sea, te sentencian, porque ya hay un conflicto ya formal de Estado. En Estados Unidos uno podría decir ahí ambas partes, formalidad e informalidad. Es un país que respeta la libertad de culto, pero hay una formalidad dentro de las instituciones, lo que está pasando también en este país. Ya no puedes mucho hablar del Evangelio dentro de las instituciones del Estado, ¿me entiendes? Ya no, ya se está prohibiendo también aquello, ¿sí? En la medida y en otro, más adelante seguramente se va a hacer mucho más legal aquello. Pero va a haber conflictos en el cristiano, porque va a haber conflictos ahora lo que llamamos informal. Ya, informal, de que usted va a recibir conflictos. Primero, generalmente recibimos conflictos, la mayoría de nosotros, creo yo, no viene de cuna cristiana. ¿No veo o no? Y el primer conflicto que tú tienes va a ser familiar. Ya, eso se llama un conflicto informal, podríamos llamarlo así. ¿Ya? Donde hay un conflicto familiar, un conflicto en el trabajo, ¿sí? Donde en el trabajo te van a decir, no, usted no ponga eso en las facturas, ¿no? Por ahí eres empleado nomás, ¿me entiendes? Y vos, por tu naturaleza cristiana, vas a sufrir, ¿qué cosa? Un conflicto ahí, ¿me entiendes? Usted si quiere ir a trabajar a algún lugar, va a recibir conflictos así informales, por el mismo hecho de ser cristiano. Usted dice, ya yo voy a trabajar en una empresa, muy bien, esa empresa no es cristiana, ¿sí? Va a venir el primer martes o el último viernes, no sé, y va a empezar a coar, podríamos decir así. Y a un principio van a ver si tú participas o no participas. Porque el momento en que tú vas a decir, yo soy cristiano, así, ya hay un conflicto del va a decir, no, yo no quiero meterme con estas cosas. Pero por ahí estás, te das cuenta ¿me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? ¿Sí? Un conflicto informal, vas a tener ya, tú no vas a saber qué hacer, anda a traer el carbón, anda a poner el incienso, servite y tú ahí estás en un conflicto. Ese tipo de conflictos vas a sufrir. ¿Sí? Y muchas veces por ese tipo de conflictos vas a tener que permanecer firme en el Señor, ¿me entiendes? Firmes en el Señor. Vas a tener que decir en un momento dado, ¿saben qué? Ni modo, ¿qué es primero? ¿Sí? Eso es mucho menos a los que realmente pasaron las iglesias de las cuales Pablo escribe. ¿Sí? Persecución, aflicción, tribulación, pero al extremo. Al extremo. Por eso ahora lo que usted va a recibir simplemente son conflictos informales. En el trabajo, en donde vayas a estudiar, todas esas cosas. Pero la palabra recibirá te va a traer gratitud, va a traer frutos, va a traer ¿qué cosa? Oposición, ¿sí? Pero Dios no nos deja así, te trae una familia espiritual, ¿no es cierto? Te va a traer una familia espiritual, ¿sí? Y realmente vas a llegar a pasar al lado del enemigo, ¿no es cierto? Ya el enemigo, o sea, Satanás, ya si bien te va a querer estorbar, como estamos en esta verdad, al final después va a querer llegar a tentarte en todo. ¿Sí? O sea, realmente va a ser tu enemigo. Si tú realmente vas a recibir la palabra de Dios, te vas a ganar un enemigo. ¿Sí? El enemigo número 1. El príncipe de este mundo. ¿Sí? Usted ve el mundo, usted sale al mundo. Nosotros siempre decimos con mi esposa, ¿no? Haciendo burlona que es un asco este mundo. ¿Sí? Es un asco. ¿Sí? Porque el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Y está ahí presente. Ese es nuestro enemigo. Y aquí en esta carta es real la existencia de Satanás, porque Pablo lo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, porque el tentador, ¿sí? O sea, el estorbador, Satanás me ha estorbado, dice. Entonces hay una realidad de que existe Satanás, y más adelante dice el tentador, ¿sí? O sea, hay una evidencia, ¿sí? O sea, Satanás sigue vigente, no ha descansado, no está ahí, ¿me entiendes? Él está para tentarte, ¿sí? En todas las áreas del hombre puede caer. Él está ahí para estorbarte. Él sigue ahí, ¿no? Para ponerte ahí voces en tu oído. Tantas cosas. Entonces, Satanás pasa a ser tu enemigo cuando tú recibes la palabra de Dios, ¿sí?
Y al final Pablo dice, vosotros sois, dice, ¿no es cierto? Cuando uno recibe la palabra del Señor, entonces, nosotros también recibimos gloria y gozo, ¿sí? Y ahí es donde quedamos, podríamos decir así. El versículo 20 del capítulo 2, leemos. Entonces, por lo cual, dice, retrocedemos hasta el versículo 17, para no ir hasta adelante, porque tuviéramos que ir hasta más atrás. Pero yo sé que usted está tomando atención y está siguiendo la línea. Espero, ¿sí? Espero, ¿sí? Retrocedemos al versículo 7 para entrar a lo por lo cual. ¿Ok? Dice, pero nosotros, hermanos, dice, está hablando ya, bueno, el equipo ministerial está ahí, Silas, sí, y Timoteo, dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, ahí está la familia cristiana, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, ¿sí? No sabemos cómo realmente estorbó, no nos dice, ¿no es cierto? Pero es de que Satanás, él quería ir, pero no pudo, ¿sí? Y uno puede decir, pero Dios es todopoderoso, o sea, Dios va a cumplir su... Sí, pero también hay vigencia de que hay una lucha, ahí hay un estorbo, ¿sí? Y Pablo dice, queríamos ir a ustedes, pero Satanás nos estorbó, por lo cual, dice, porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y ahí dice Pablo, vosotros sois, ¿qué dice? Nuestra gloria y gozo. Pablo está diciendo aquí, el amor y el cariño, o sea, o corona de gozo que el apóstol le va a presentar al Señor, son ellos. Es como decir, yo, Señor, ellos son mi corona. O sea, cuando habla de gloria, aquí está hablando de la corona, del diadema. ¿Ya? El diadema, ¿sabes qué? No, es una corona que se ponía a aquellos que acababan la carrera, aquellos que ganaban la carrera. En esos tiempos, tú vas a ver en las cartas de Pablo, siempre están haciendo referencias a estas victorias atléticas, podríamos decir así, ¿no? Y hace referencias en que siempre están poniéndoles coronas. ¿A quiénes se da corona? No se da corona al último, ¿no es cierto? Sino a aquel que llega, ¿no? Aquel que ha cumplido. Entonces, en esta palabra está diciendo, vosotros sois mi corona. O sea, soy instrumento para que yo lleve al Señor, ¿sí? A usted, y el Señor me va a dar una corona por aquello. ¿Me estás entendiendo aquello? ¿Sí? Me va a dar. Cuando uno habla en la Biblia hay varias coronas, hemos hablado muchas veces, ¿no es cierto?, de coronas. Una de las coronas que vemos en la Biblia, por ejemplo, en algunas que voy a leer ahora, es la corona incorruptible, ¿no es cierto? ¿Has escuchado? La corona incorruptible, que celebra la victoria de la salvación sobre la corrupción. ¿Qué quiere decir? Cuando tú vences, ¿sí?, la corrupción, o sea, Dios te da una corona incorruptible. Primera de Corintios 9:25, ¿sí? Te da una corona, ¿ya? Hay otra corona de la cual se habla en la palabra del Señor, es la corona de justicia. ¿Te acuerdas? La corona de justicia que Dios, sí, me tiene preparado para mí y los que aman su venida, ¿no? En el contexto de una victoria sobre la iniquidad. O sea, se ha vencido sobre todas las actitudes del corazón. Implica que tu corazón ha sido transformado, ¿sí?, cambiado. Entonces Dios tiene preparado, dice, una corona para ti. Esa es la corona de justicia. Realmente has llegado a ser justo. ¿Me entiendes? O sea, una justicia impartida, una justicia atribuida, ¿no? O sea, realmente Dios, sí, ha completado, podríamos decir así. Tú has peleado la buena batalla de la fe, ¿no? Como Pablo dice, por lo cual Dios me tiene preparado para mí, ¿no es cierto? Entonces Dios, el momento que realmente haga su obra, Dios te va a dar, ¿qué cosa? Una corona, ¿sí? Hay una corona de justicia. Amén. Hay otra corona que nos muestra la palabra, está en Primera de Pedro 5:4. Esta corona de justicia está en Segunda de Timoteo 4:8. Hay otra corona, es que es la corona, la incorruptible de gloria, dice. ¿Sí? Incorruptible de gloria. Esta es la que celebra la victoria de la salvación sobre la contaminación. ¿Ya?
Primera de Pedro 5:4. Ya te va a dar, Dios dice, corona. Has vencido. ¿Sí? La victoria de la salvación sobre la contaminación. Y Dios te da una corona, un diadema, en ese tiempo podríamos decir así, una aureola, una cinta para muchos casos, ¿no? O sea, de acuerdo a la carrera, podríamos decir en ese tiempo. Hay otra corona también que menciona la Biblia, que es la corona de vida, ¿sí? Esta celebra la victoria de la salvación sobre la muerte, Apocalipsis 2:10. Voy a leer este versículo de acá. Solamente estoy haciendo para introducir. 2:10. Dice así: no temas, dice, en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, dice, fíjate cómo. El diablo, ¿sí? Echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. ¿Sí? La corona de la vida. Amén. Sé fiel hasta la muerte. Yo te voy a dar la corona. Hay una promesa. Qué hermosa promesa, ¿no? Que Dios nos dé las coronas. Incorruptible, la corona de vida, la corona de justicia, la corona de gloria. Amén. Y hay una corona de regocijo, ¿sí? De un regocijo inefable, ¿sí? Esta celebra la victoria de la salvación sobre la persecución de los creyentes por parte de Satanás y la humanidad perdida. De eso estamos hablando. Amén. Hay una corona de regocijo inefable, ¿sí? Que celebra la victoria de salvación sobre la persecución de los creyentes de parte de Satanás y de la humanidad perdida. Esas son las coronas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero dice Dios, al que venciere, ¿sí? Al que venciere. O sea, esa es la esperanza también, ¿sí? Acabar la carrera, terminar la carrera, llegar, dice, hasta lo último, ¿sí? Siempre yo pido a Dios siempre la largura de vidas, ¿no? Dice, bueno, Dios en su soberanía, tener esa convicción, o sea, llegar a viejita, así, y decir, Señor, sí, he peleado la buena batalla de la fe, ¿sí? He terminado la carrera. No me voy a poner al nivel de Pablo, ¿no? Pero aún Pablo dice, no, aún para ellos, para los que aman su venida, o sea, para los que tienen esa esperanza, ¿sí? Y esa esperanza que no avergüenza, esa esperanza hace que, más adelante vamos a estudiar en esta carta, ¿sí? Que hace que yo llegue a la santidad, ¿sí? Por la cual Pablo ora del capítulo, versículo 9 hasta el 13, al final de esta carta, ¿sí? Para que los creyentes, ¿sí? Lleguen a la santidad, lleguen a ser irreprensibles, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces esta carta, la cual este capítulo 3 lo estoy titulando Firmes en el Señor y creciendo juntos en la presencia de Dios. Firmes en el Señor. Está hablando de ser firmes en el Señor. Tú lees el versículo 8 de Primera de Tesalonicenses. Vámonos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Fíjate, por ello, de ahí he tomado el título. ¿Estamos? Amén. No se olvide, no se distraiga si escucha algo. ¿Ok? ¿Sí? Ya le he dicho, en la cárcel ahí están matando allá afuera y uno sigue predicando ahí. ¿Ok? Dice, versículo 8, por lo cual, otra vez, ¿sí? Por lo cual, eso me va a hacer anotar, pero estoy hablando de por qué se ha sacado este título, ¿sí? ¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? ¿Qué gozo? Realmente, ahí antes de entrar al título, en el verso, el 8 vamos a leer, ¿sí? Pero fíjate lo que produce en Pablo. O sea, es un gozo, pero tal, cuando sabe que sus ovejas, podríamos decir así, sabe que los discípulos del Señor están creciendo, ¿no? Lo contrario, podríamos decir, cuando uno se entera de que más bien
o sea, en vez de crecer en fe, en amor y en esperanza, más bien están cayendo. ¿Sí? ¿Qué produce eso? Tristeza, ¿no? Pero Pablo dice que hay gozo, o sea, no encuentro las palabras de acción de gracias a Dios para dar gracias a Dios por lo que he escuchado de parte de Pablo. Que ustedes están firmes en el Señor. Fíjate el versículo 8 de lo cual sacamos el título. Dice, por ello, porque ahora vivimos, dice, si vosotros estáis firmes en el Señor. Ahora vivimos, o sea, tenemos ganas de vivir, en otras palabras. Nos sentimos vivos por las cosas que hemos hecho, por lo que padecemos, por lo que nuestro trabajo no ha sido en vano, dice, ¿no? De que ustedes están firmes en el Señor. O sea, ¿qué acción de gracias damos a Dios? No hallo, dice Pablo, ¿sí? Porque realmente yo me veo en las vidas de ustedes. He escuchado ese reporte, ¿sí? De ustedes que están creciendo en amor, en fe, en esperanza, aunque no están completos. ¿Sí? Porque Pablo ora más después para que él pueda completar, ¿sí? De acuerdo a la instrucción apostólica de un apóstol hacia su iglesia, ¿no? Él quería ver y completar algunas cosas que se muestran en el capítulo 4 y el capítulo 5 de Tesalonicenses, cosas que tienen que completar Pablo. Pero dice, firmes en el Señor. De ahí hemos empezado a dividir en tres cosas este capítulo 1, ¿ya? Estoy dando mi introducción, ¿no? Capítulo 1. Capítulo 1, el capítulo 3, de la primera carta de los Tesalonicenses, del 1 al 5, Pablo va a decirles o va a hablar sobre que ellos deben estar firmes frente a las tribulaciones. ¿Sí? Capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y a partir de ahí vamos a sacar tres principios, ¿sí? Pero estamos dividiéndolos en tres partes este capítulo. Firmes ¿frente a qué? A las tribulaciones. Lo segundo, firmes en el crecimiento, en la fe y en el amor, del versículo 6 al 10. Firmes en el crecimiento, en la fe y en el amor, del 6 al 10. Y vamos a terminar este capítulo, hoy que terminamos el capítulo 3, del 11 al 13, ¿ya? Firmes en el fortalecimiento en la santidad. Firmes en el fortalecimiento en la santidad. Amén. Entonces, cuando uno habla de estas tres cosas, tenemos que entender que para servirle con eficiencia al Señor, a ver, escúcheme bien, para servirle con eficiencia al Señor, usted realmente debe estar firme en estas tres áreas. Amén. Con eficiencia. Amén. Amén. Con eficiencia. ¿Sí? Sin santidad usted no puede servir con eficiencia al Señor. ¿Sí? Si usted no crece en la fe, en el amor, en la esperanza, no lo va a servir con eficiencia al Señor. Si usted no entiende, ¿sí?, que el sufrimiento es parte del cristiano, ¿sí?, tampoco lo va a servir con eficiencia al Señor. Entonces, el crecimiento en la fe y en el amor y en la esperanza nos puede ayudar a permanecer firmes en el Señor. ¿Sí? Esos son los pilares del cual Pablo habla también en Corintios, ¿no? La fe, el amor y la esperanza. Hay una firmeza ahí. Tumbale eso y no estás firme en el Señor. No está. ¿Y quién va a tumbarle? Ahí está el enemigo, está metido ahí dentro el enemigo. ¿Sí? El tentador, el que estorbador. ¿Sí? En este capítulo, ahí está metido. ¿Ya? Entonces, que usted realmente esté firme en la fe, en el amor y en la esperanza, eso va a ayudar a que usted realmente permanezca firmes en el Señor. Ahora, hay muchas palabras en la Biblia que nos muestran sobre esta palabra firme, estoico, ¿no? Es como una estaca. Pero en esto aquí Pablo está hablando en relación a una imagen de un ejército, ¿sí?, que no retrocede, podríamos decir así, que no se detiene ante el ataque del enemigo. Esa palabra está usando, esa imagen está usando aquí Pablo, ¿no? Es como que hay un enemigo, hay un ejército que está avanzando, está viniendo el enemigo, pero el ejército no se está deteniendo, ¿sí?, sino que está firme en lo que
quiere tomar, sí, está firme en su decisión y está caminando con firmeza. Esa es la imagen que Pablo utiliza en esa palabra cuando está hablando de estar firmes en el Señor, porque ellos están recibiendo oposición. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra de Dios, ¿no es cierto? Como venida de Dios. Por lo tanto, ellos están recibiendo tanta oposición que les está trayendo tribulación, angustia, persecución, ¿sí? Pero ellos están firmes, como ese ejército que no está retrocediendo, sino que está siguiendo hacia adelante, ¿sí? Está siguiendo hacia adelante. Amén. Entonces, recuerda esta palabra, ¿sí? Y Pablo ya les, en el saludo de gracia y paz, ya les decía, ¿no es cierto? Es la gracia la que les va a sostener, ¿sí? Es la gracia la que les va a sostener en estas situaciones. Muy bien, vamos a entrar al desarrollo, entonces, ¿sí? ¿Ya? Usted ya ha visto, por lo cual, dice, Pablo quería ir a ver a los tesalonicenses, ¿sí? Deseaba en su corazón el volver a ir allá, ¿no es cierto? Pero había un enemigo que estorbó, dice, ¿no? Y el versículo 3, vamos a ver esta primera parte, habla de estar firmes frente a las tribulaciones. Leemos de corrido del 1 al 5 para que después vayamos desarrollando el tema. Dice, por lo cual, dice, no pudiendo soportarlo más, dice, ¿se acuerda? Para Pablo, los tesalonicenses eran su gloria y su corona, ¿sí? O sea, ustedes son mi gloria, ustedes son mi corona, o sea, es como decir, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿con qué me presentaré ante Dios? ¿Sí? ¿Con qué corbán? O sea, ¿con qué? ¿No? Ustedes son mi corona, ustedes son mi gloria, o sea, ¿no es cierto? Que Dios tiene preparado, o sea, como pastor, como maestro que Pablo tenía. Por lo cual, dice, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, ahí está ¿no es cierto? Para, dos cosas, para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe. Recuerda, la fe. Versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os precedíamos, o sea, les dijimos, en otras palabras, para que usted me entienda, que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Sí? Pablo sabía. ¿Sí? O sea, Pablo sabía que cuando él iba, ¿no es cierto?, llevaba el Evangelio, ¿sí?, él sufría persecución. Iba a otro lugar, ahí mismo también seguía persecución. O sea, Pablo en todo su caminar, desde que en Hechos 9:26 le dijo el Señor, yo le mostraré cuánto tiene que sufrir por causa de mi nombre, ¿te acuerdas? O sea, Pablo en sus 3 viajes misioneros, donde iba, no solo en Tesalónica, antes de Tesalónica, después de Tesalónica, cuando fue a Berea, cuando fue a Atenas, siempre pasó, ¿qué cosa? Persecución, ¿no es cierto? Y Pablo les decía. Entonces Pablo sabía que esta iglesia iba a sufrir persecución, o sea, el enemigo iba a querer entrar y tambalear, podríamos decir, su fe, ¿no?, su amor y la esperanza. O sea, él sabía eso, o sea, de hecho uno sabe aquello. Entonces Pablo dice, ya no pudiendo ya más soportarlo, dice más, entonces acordamos quedarnos solos en Atenas. ¿Qué significa esto? Pablo y Silas dice, bueno, nosotros vamos a quedar en Atenas. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Tesalónica, Berea, Atenas, ¿no es cierto? En Atenas dice, ya no soporto más, ¿sí? Tengo ansias de verlos a los hermanos de Tesalónica para confirmarlos, exhortarlos, pero la soberanía de Dios, la providencia de Dios hace que yo esté aquí, no puedo. Pero para eso tengo que mandar a alguien, dice, ¿no? Quizás Silas, que a Timoteo, pero Pablo, bueno, no sabemos por qué, Pablo envía a quién, a Timoteo. ¿Sí? Un colaborador suyo.
Qué bueno es tener alguien que pueda suplir, ¿no es cierto? Pues siempre decimos, debe haber siempre alguien que debe suplir. Cualquier rato uno puede partir a la presencia del Señor y tiene que haber alguien también con una autoridad, ¿sí? Que el cual pueda ir y confirmar y exhortar. Sigue, porque la carrera va a seguir, ¿no? Es como esa carrera que tenemos por relevos, uno queda, otro sigue, otro queda, otro sigue, otro queda, otro sigue, ¿no es cierto? Y tiene que ser un líder que tenga la misma capacidad, la misma visión, la misma misión, o sea, que tenga la misma doctrina, o sea, no mandar a cualquiera, podríamos decir así. Pero Pablo dice eso, o sea, habla, ¿sí? Versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. ¿Y comisiona a quién? A Timoteo. ¿No es cierto? Para dos razones fundamentales. Para confirmar, o sea, ahí te dice. ¿Para qué? Para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe. Amén. Eso dije a un principio. Usted está aquí para ser afirmado, ¿sí? Para confirmar su fe. Usted cada domingo debe confirmar de que realmente es palabra de Dios, ¿no? Desde el primer día que usted ha venido, cada vez que usted escucha la Biblia, o sea, la palabra del Señor, usted sabe que está siendo más afirmado. Si de lo contrario ya se hubiera ido, ¿no es cierto? Mucho más. No como otros, ¿no? Que más bien en vez de ser afirmados, confirmados en la fe, otros más bien han retrocedido. A eso se le llama apóstatas de la fe. ¿Ya? Aquellos que conociendo la verdad, dice, ¿no es cierto?, desecharon la verdad, o sea, y se entenebrecieron en sus razonamientos, ¿no? Y su necio corazón fue entenebrecido y usted va a ver que después su caída va a ser fatal. O sea, tarde o temprano usted va a ver una caída fatal. Pero sin embargo, usted tiene que venir todos los sábados, en este caso de esta iglesia, si bien no tomamos un día más a la semana, ¿no es cierto?, usted tiene que venir aquí, ¿sí?, dispuesto a ser afirmado, confirmado a través de la palabra que usted está bien, usted está en la senda que tiene que caminar, está en el camino que tiene que seguir, ¿no es cierto? Usted tiene que venir a ser confirmado y ser exhortado. La exhortación, sí, a veces es dura, ¿ya? A veces el amonestar, sí, a veces no es muy grato. No es muy grato, pero la responsabilidad que Pablo quiere mostrar a la iglesia, y nosotros como pastores demostramos es, no, hay que seguir hablando, ¿sí? Hay que seguir exhortándoles, ¿sí? Frente a las situaciones que se esté viviendo, frente a las cosas que se pueda observar, no discernir, entonces uno tiene que seguir exhortando, 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 ¿sí? Sobre vuestra fe. Ya no sobre cosas vanas, ya no sobre cosas triviales, ya no, sobre vuestra fe en Jesucristo, en lo que Dios ha hecho por su vida. Entonces hay que conformar. Entonces Pablo dice, manda a Timoteo, ¿no es cierto?, para que Pablo pueda confirmarlos. Porque si usted pierde la fe, hemos dicho, está fregado. Por eso. ¿No es cierto? Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No hay, o sea, ya estás. No hay. Entonces, Pablo dice, necesito, ¿sí? Y Timoteo, gracias a Dios, Timoteo dispuesto. Ya vuelvo a repetir, ¿no? Qué bueno es tener un Timoteo, ¿sí? Al cual uno pueda delegar, ¿sí? Lamentablemente en la iglesia, los 3 varones que hay, podríamos decir, que deberían asumir una responsabilidad mucho mayor que las damas, para poder incluso confirmar a algún hermano, para darle la autoridad de que un hermano, usted confirme a ese hermano, usted exhórtele a ese hermano, ¿no es cierto? Eso debería ser en realidad el llamado de los varones. Vaya, hay uno que usted tiene que confirmar, ¿sí? Haga, pero para confirmar y exhortar, usted sabe, en 1 Timoteo, en Tito, hay requisitos. Hay requisitos. Timoteo no era cualquier persona, Pablo no iba a enviar a cualquiera, ¿me entiendes? Pablo tenía que decir, bueno, tú Timoteo tienes la capacidad, ¿sí? ¿Me entiendes? Yo confío en ti, es más, en otras cartas le dice, este es mi hijo amado, ¿no? Tómalo como si fuera yo, vaya, Timoteo va, dice, para confirmar a estos hermanos. Entonces, Timoteo va para confirmar y exhortar.
Entonces, Pablo en esta primera parte les está diciendo, sean firmes frente a las tribulaciones. Versículo 2 dice, y enviando a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Versículo 3, a fin, dice, de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto ¿estamos qué? Puestos. O sea, todo cristiano está puesto para sufrir persecución, para sufrir oposición. Ya les he dicho, no van a sufrir como han sufrido en nuestra primera iglesia. ¿No veo o no? Ya les he dicho, o sea, no, a lo mucho va a ser un conflicto informal. Tu trabajo, ¿no? Allá donde tú vas, en la familia, con tus tíos, con tus padrinos, ¿no es cierto? ¿No? Porque siempre va a haber ahí un conflicto informal. No, no hay un conflicto legal, o sea, no hay. Nadie te va a llevar a la cárcel por ser cristiano. Ahora, obviamente, el enemigo puede usar, ¿no es cierto? O sea, tú has visto, ¿no? No te voy a contar de alguien, o sea, puede usar a las personas, ¿sí? Para querer probarte, pero entendemos que Dios es soberano, ¿no ve? Y sin la autoridad de Él, sin el conocimiento, sin su autoridad, nada puede hacer, ¿sí? Entonces Dios va a permitir aquello, ¿sí? Aún para probar tu fe, ¿sí? O sea, porque hay también algunas promesas de Dios en medio del sufrimiento. O sea, porque dentro del sufrimiento, de la tribulación, está Satanás, pero también está Dios. ¿Ya? O sea, tienes que entender aquello. Muy bien, entonces Pablo, o sea, dice, entonces manda a Timoteo para confirmarlos y exhortarlos, ¿sí? En el Evangelio de Cristo, en la fe. Ve vos, Timoteo va, ahora, yo me imagino, ¿no? A veces cuando uno me prepara, se imagina, o sea, ahora puedes confirmar, exhortar tal vez a través incluso de Mets, ¿no es cierto? Ya es más fácil llegar a alguien, ¿no? Aún viajar, ahora tú puedes viajar en avión, pero imagínate lo que Timoteo tuvo que ir hasta Tesalónica, ¿ya? No solo ir, tenía que volver, ¿sí? No había tren, no había ahí, no sé, carro, no había, no, yo me imagino en esos tiempos que iban a pie, ¿sí? Y aquí a Oruro, a La Paz, ¿me entiendes? ¿Sí? Para ir caminando. O sea, imagínate el amor, por eso, primero aprende a amar a la iglesia, ¿sí? Antes de aprender a doctrina. O sea, es el amor hacia la iglesia lo que movía a los cristianos de antes. Servían al Señor por amor a la iglesia, ¿sí? Después viene a aprender doctrina, ¿sí? Después viene, primero aprender a amar a la iglesia y por ende después vas a aprender buena doctrina. Dios te va a poner en aquel. Entonces, estamos puestos para eso, dice Pablo, ¿sí? Y en toda la Biblia está puesto eso. Toda la Biblia estamos puestos para aquello. Hechos 9:16, ¿te acuerdas lo que le dijo el Señor a Pablo? Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No era porque Dios quería vengarse de él, ¿no? Tanto ha perseguido a cristianos, no. Yo le voy a mostrar realmente lo que es ser cristiano. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, porque para eso estamos puestos. ¿Sí? Así que estén firmes en las tribulaciones. Estoy hablando de esas tribulaciones de ese tiempo. Estén firmes en las persecuciones. Estén firmes en la oposición ante ustedes. O sea, estén realmente firmes en las tribulaciones, porque para eso estamos puestos. Vámonos a algunas referencias en la Biblia. Segunda de Corintios, rápido yo voy a leer, así, 4:8 al 15, dice así, fíjate, que estamos, ¿qué dice? Fíjate estas palabras, ¿ya? No es lo que usted pasa, por eso sienta cara de vergüenza cuando usted lee esto, ¿sí? Cuando su papá le dice, no vas a ir, y usted cree que viene la gran tribulación del mundo, o sea, no, o sea, siente esa cara y diga realmente, estos hermanos
Y si uno lee Hebreos 11, ¿no? Fueron asesados, muertos a espada, ¿no es cierto? Realmente fueron quemados, usados como antorchas, decapitados, ¿no? Descuartizados, o sea, asados ahí. No es nada lo que usted a veces viene a lloriquear por algo que se ha perdido el celular, o por algo está llorando como si hubiera perdido su vida. No es nada. Y Pablo, fíjate esas palabras, o sea, no son palabras así suaves, podríamos decir así. Versículo 8, que estamos, dice, estamos, no solo Pablo, ¿ya? Estamos atribulados en todo, dice, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros vivimos siempre, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros, ¿qué cosa? La vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Amén. Ahí, en el mismo capítulo, el 2 de Corintios 6, si usted lee del 1 al 10, así pues dice, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, fíjate ahora lo que dice, nos recomendamos en todo como ministros, ¿sí? Como siervos de Dios, quiere decir, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más que poseyéndolo todo. Usted sabe, o sea, a ver, lea estas palabras, ¿sí? Por eso digo, ¿no? Da vergüenza a veces decir que somos cristianos cuando recibimos algunas cosas. Y más, ahí tú ves, 2 Corintios capítulo 11, ¿sí? Versículos 23 al 27 solamente leemos, y tú puedes leer todo lo demás. Dice, son ministros de Cristo, estos que, esta parte me viene cuando escucho a estos predicadores de la prosperidad, ¿no? De que tú vuélvete cristiano y todo te va a ir bien. Tus problemas han terminado, o sea, solamente decreta y bien. ¿Quiere un auto? Decrétalo. ¿Quiere salud? Decrétalo. O sea, ¿quiere que esto venga? Decrétalo. ¿Sí? Van sobre la soberanía de Dios. Por eso no podemos decretar nosotros nada. ¿Me entiendes? Aquí no hay que yo decreto. No puede usted decretar. ¿Sí? Dios es soberano. ¿Sí? Dios es soberano. Usted no va a cambiar los propósitos de Dios.
pero fíjate el 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Ustedes se acuerdan cuántas partes? Peligros dice aquí. ¿Sí? En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y si usted quiere leer más, léalo hasta el versículo 33. ¿Se da cuenta usted? ¿Sí? Pablo se conoce. Para esto hemos sido puestos. Así que usted esté firme en las tribulaciones. Firmes. Hemos recibido oposición, tribulación, angustia antes. ¿Sí? Pablo dice en este tiempo, ahora y después. Siempre. ¿Ya? Ahora hay tiempos obviamente de refrigerio, ¿ya? En la Biblia también muestra, hay tiempos de refrigerio. Pero esto yo les digo para que usted esté preparado para ese día. En algún momento de su día usted puede recordar estas palabras. ¿Ok? Versículo 4, seguimos en Tesalonicenses. Amén. Porque también dice, estando con vosotros, ¿te acuerdas que Pablo estaba 3 sábados? ¿Sí? Estando con vosotros, ¿qué dice? Precedíamos. O sea, les hemos dicho, les hemos avisado, ya les hemos adelantado, ¿sí? Precedíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. O sea, no fue nada para los tesalonicenses, algo que les permitió a los tesalonicenses ser firmes, estar firmes, ¿sí? Firmes en su fe, en el amor y en la esperanza, es que Pablo en esas 3 semanas que estuvo allá en Tesalónica ya les dijo, ustedes van a recibir oposición. O sea, porque uno puede decir, mejor no les digas nada, después que venga y ahí les va a avisar, ¿no? El golpe avisa, ¿no? O sea, podríamos decir así, ¿no? No, Pablo, es como les decimos nosotros, ¿sí? Es como si les estaríamos diciendo, miren, no sabemos, la verdad, yo oro a Dios, o sea, porque ustedes no pasen pruebas que quizá nosotros estamos pasando, seguimos pasando, o sea, yo oro, o sea, no es que venga, sé que la prueba produce paciencia, porque dice, no es una pureza, la prueba produce, la tribulación produce paciencia, la paciencia, piedad, o sea, pero oro, o sea, oramos para que no puedas, no sé, Dios, pero es el que determina todo aquello. Ahora, pero estamos puestos, Pablo dice, estamos puestos para esto, ¿sí? Ya hemos precedido, ya les hemos avisado, de antemano les hemos dicho, cuando estaba con ustedes, de que ustedes iban a pasar tribulaciones. Ustedes ya sabían eso, ¿sí? Pero Pablo dice, cuando recibe el reporte, yo me gozo de que ustedes realmente, o sea, estén firmes en medio de las tribulaciones. Y acuérdate de las tribulaciones que pasaron. Vuelvo a repetir, no son las tribulaciones que hoy día usted piensa que está pasando. ¿Ya? ¿Sí? No, esas sí realmente eran tribulaciones. ¿No? No solo tribulaciones, persecuciones, sino que ellos incluso creyeron que muchos que habían muerto, sí, no habían visto la promesa de la venida del Señor. Después que Pablo después les habla en el capítulo 4, más adelante, al final. Entonces, dice Pablo, vamos al versículo 4, íbamos a pasar, ¿qué dice? Porque también estando con vosotros, os precedíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. ¿Sí? Como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, dice, versículo 5, fíjate, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado, ¿quién? El tentador,
y que nuestro trabajo resultase en vano, ¿no? Ahí está Satanás, dice, ¿no? Yo me he ido, les he enseñado, estoy parafraseando para que usted me entienda, ¿sí? Pero Pablo sabía que el enemigo iba a estar ahí. Así como son imitadores de mí, ¿no es cierto? Como yo de Cristo, ¿te acuerdas? Que Pablo en el capítulo 1 le dice, yo, o sea, como buen ministro del Señor, estoy dispuesto a padecer por causa de Cristo, y porque ustedes me están imitando, así como a mí me persiguen, a ustedes también les van a perseguir. ¿Ya? En otras palabras, Pablo sabía que iban a sufrir persecución. Y él ya les dijo, van a sufrir estas cosas, van a sufrir persecución. Entonces, Satanás a un principio se muestra como el que está ahí estorbando para que Pablo vaya y confirme y exhorte y siga. ¿Me entiendes? Entonces, su desesperación de Pablo dijo, ya estoy desesperado, estoy tan angustiado que hemos decidido, dice, bueno, que Timoteo vaya, ¿sí? Para que él los afirme, no los confirme, los exhorte, ¿no es cierto? Y mandan a Timoteo, ¿no? Mandan a Timoteo porque Pablo sabía que estaba ahí ya el tentador, ¿sí? Y el tentador está ahí, todos los días de tu vida está ahí el tentador, ¿sí? Poniendo ahí en la cabecita tantas cosas que uno puede decir, y tú vas a ver en las cartas de Pablo, ¿sí? Para que Satanás no os tiente, dice, ¿no? Para que Satanás no estorbe, dice en muchas partes. Si a Jesús le tentó, ¿sí? ¿No? Y tú sabes, ¿no? Cuando Mateo 4, 5 adelante, tú ves, ¿no? Cómo es que Jesús hacía frente a la tentación a través de la palabra, ¿no? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, escrito está. Entonces, por eso es tan importante, o sea, aprender la palabra del Señor. Va a venir una tentación a tu vida, ¿sí? ¿Sí? Porque, según Santiago, Dios no puede tentar a nadie. ¿No ves? Tienta, ¿sí? Y puede consumirse el pecado, y el pecado trae ¿qué? Muerte, ¿no es cierto? El tentador está ahí. O sea, ¿cuántos han oído la voz del tentador? ¿Sí? Ya no están. ¿Sí? Ha atacado su fe. ¿Sí? Por ende ha caído el pilar del amor. ¿Sí? Y peor, la esperanza. ¿Ok? Atacar la fe. ¿Sí? Cae el amor, la esperanza. Ahí está el tentador. Entonces Satanás es real, ¿sí? No tenemos lucha contra sangre ni carne, Efesios 6, ¿no? ¿Sí? Sino contra principados, huestes de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces, Pablo no ignoraba las acechanzas del enemigo. Y al mismo tiempo, Pablo no era vulnerable a las acechanzas del enemigo. Porque Pablo dice, ¿no es cierto?, antes que el tentador, o sea, el estorbador me ha estorbado para ir, o sea, no era vulnerable a que el Satanás pueda hacer, pero en la prerrogativa de Dios, en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios, Dios sabe, ¿sí? Dios permite hasta dónde uno puede hacerse aquellos. Amén. Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 3 del 1 al 5, resumiendo. ¿Sí? Aquí Pablo con gran ansiedad les envía ¿a quién? A Timoteo para afirmarles y exhortarles. Y aquí vemos 3 principios, resumiendo lo que ya he hablado. No voy a volver a decir principio 1, ¿no? 3 principios frente a la tribulación. O sea, que tenemos que entender nosotros. ¿Sí? Frente a la tribulación, a la persecución, al conflicto, a lo que usted quiera. ¿Ya? 3 que tenemos que entender. Primero, 1 Tesalonicenses 3:1, ¿sí? Que estamos puestos para tribulación. ¿Usted ha entendido eso? ¿Usted es cristiano? ¿Sí? Hay un principio. Si usted es cristiano, usted tiene que entender que usted ha sido puesto para la tribulación. Agradezca, no sé si agradezca a Dios, no sé, ¿no? Alguna vez, ¿en qué época tú hubieras querido ser cristiano? En esta, después, o en el inicio de la iglesia, ¿sí? Frente a lo que leemos, ¿no? Sí, imagínate, o sea, no estamos hablando de hombres solteros, seguramente muchos cristianos tenían esposas, hijos, ¿sí? Que incluso quizás los han matado a sus hijos, o sea, y a través de la historia vemos, ¿no? O sea, ¿sí? Pero ahora entiendan, bueno, la soberanía de Dios hace que nosotros hayamos nacido en esta generación, ¿sí? En este lugar, ¿no? Imagínate en otro lugar donde realmente hay persecución, en este momento están matando a cristianos realmente, ¿sí? Pero bueno,
en este momento usted tiene que entender que usted está siendo puesto para tribulación. Vuelvo a repetir, para que usted entienda. Quizá tenga conflictos informales, ¿sí? Pero aún es un conflicto, ¿ya? Aún es conflicto. Entienda, siéntase gozoso, ¿sí? Ya, por lo menos es una patada que te dé tu padre por venir a la iglesia, ya, ¿no? Salí cantando y alabando a Dios por lo que Dios te ha levantado, ¿no? Porque ha pasado eso, ¿sí? O quizá te ha desheredado. Ay, no solo, ¿no? Quizá tu papá hasta te va a desheredar, porque tienen esa mentalidad. Si tú eres cristiano vas a regalar la casa que te doy a la iglesia. Si tú eres cristiano no sé qué va a pasar, mejor no te doy a vos, doy a tus hermanos y ellos te van a dar. O sea, sentí que tú estás puesto para lo que Dios así lo permita y determine. ¿Ya? Aún un trabajo que tú anhelas, no puedes tenerlo por causa de aquello. ¿Ya? No, soy cristiano, así que yo no puedo venir. No, entonces no quiero. Ay, pero era el trabajo que yo quería, ¿no? El trabajo. Sentiste que estás puesto para tribulación, para conflicto en este caso. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, primer principio, ¿sí? Usted entienda que está puesto para tribulación. Segundo principio que usted debe entender, Tesalonicenses 3, versículo 4. La tribulación nunca debe sorprender al cristiano. ¿Ya? La primera es que usted entienda que está puesto para tribulación. Usted ha sido cristiano para esto. Lo segundo, que la tribulación nunca debe sorprender al cristiano. ¿Sí? Eso lo dijo Pedro también en la primera carta de Pedro. Que ya lo hemos leído, pero me gusta leerlo, ¿no? Esta carta que habla de tribulación, casi podríamos decir así, de persecución, porque es una carta que es para conformar, para exhortar a los hermanos que Pedro habla, ¿no? De los que han sido expandidos, podríamos ser patriados, ¿sí? Imagínate, han sido expatriados, ¿no? O sea, ha habido una persecución tal que tú ves que es como si ahorita nos persiguieran y nos tuviéramos que ir cada uno a Chile, otro a Argentina, así, es más o menos así, ¿me entiendes? Entonces, Pedro les dice a ellos en el capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Adelante, leemos. Esto es bueno leer. Fíjate, porque hay un título ahí en tu Biblia, ¿no? Padecimientos como cristianos. ¿Sí? O sea, la tribulación nunca debe sorprender al cristiano. Así, ¿no? Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué cosa? Bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entretenerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Ok? Ya, primero entonces, estamos puestos para tribulación. Lo segundo, no te sorprendas, o sea, la tribulación nunca debe sorprender al cristiano. Y tercero, versículo 5, en la tribulación está presente el tentador. Leemos el versículo 5, por lo cual dice, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra
Ve, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Sí? ¿Está presente? Sí, pero también está presente Dios. ¿Ok? También. En el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Ahora, dentro del sufrimiento, quiero decirte esto, hay también promesas. No me voy a ir sin decir. Quería pasar al segundo punto por el tiempo. Pero les diré cuáles son las promesas. ¿Ya? ¿Cuáles son las promesas que hay dentro del, en medio del sufrimiento? Primera promesa, la presencia real de Dios aún en medio del sufrimiento. La presencia real de Dios en medio del sufrimiento. Isaías capítulo 41, fíjate lo que dice, Isaías 41, 10. Leemos, por favor, este versículo, porque hay una promesa aquí. Esta promesa tiene que ser viva en medio de cualquier circunstancia. Mira lo que Dios promete en medio de la tribulación. Dice, ¿qué dice? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de mi justicia. Qué hermoso, ¿no? Ahí mismo en el 43, si usted lee el 43, fíjate lo que dice del 1 al 3, leemos. Amén. Dice así, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿Hay esa promesa? Amén. El año pasado, el 2007, de un pastor que escuché en testimonio, su casa se quemó y murió su hijita de 2 años y 6 meses. Y sus hermanos, los pastores, finalmente las iglesias tienen varios pastores ahí, o sea, ellos decían, ¿no? En el testimonio decían, no hay palabras para consolar cuando estas cosas pasan. No hay palabras para expresar el dolor que debe estar sintiendo este hermano. Y su mujer estaba en estado de coma, más o menos, ¿sí? Estaba. Y lo único que uno puede sacar de aquello cuando está pasando esto es, dice, son estas promesas del sufrimiento, ¿sí? Aún en medio del sufrimiento uno tiene que entender que Dios está ahí, ¿no? O sea, uno dice, ay Dios, o sea, ¿hasta dónde uno puede llegar, no? La tribulación, la angustia, el sufrimiento. ¿Me entiende? O sea, da como dije, Dios, no me tomes a mí esa prueba, ¿ok? ¿Sí? Pero imagínate esa prueba tan dura y tan difícil. Pero uno tiene que entender, Dios está presente ahí, ¿sí? Hay una promesa en medio de la tribulación, ¿sí? La presencia real de Dios en medio de la tribulación. Y también hay otra, una segunda, Dios promete darte nuevas fuerzas. Ahí mismo en Isaías 40:31, pero aquí hay un requisito, ¿no? Es esperar en Dios. Ese es. Tenía una enseñanza de 5 promesas en esperar en Dios, o sea, pero aquí hay una de ellas, ¿ya? Esperar en Dios, o sea, hay otra promesa. Dios promete darte nuevas fuerzas, dice.
Pero los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Le hablaba eso a mi esposa, no, hace 3 semanas. A Ale le hablé también sobre esto, ¿te acuerdas? Sobre las águilas. Le decía como Isaías cuando habla este capítulo está usando las águilas en el sentido de que en esos tiempos las aves también podían formar parte de una enseñanza. Entonces hay 3 tipos de aves. Un tipo de aves es aquella que está como el picaflor, por ejemplo, que ahí mismo está, ¿qué se llama? Está aleteando, ¿sí? 70 veces por segundo creo, o 120, no me acuerdo, ¿sí? Como cristianos que están ahí nomás en el mismo lugar manteniéndose, ¿no? O sea, ¿no? Como picaflor, ¿no? Una de las, ¿no? Y hay otros cristianos, ya te como las palomas, ¿no? Que les gusta solo planear, ¿ya? Planear en el Señor así. Pero Isaías utiliza el término de las águilas, ¿sí? Porque las águilas tenían una particularidad, ¿no? Ellos tenían la particularidad de, se me olvidó la palabra hija, ¿cómo era? No, de utilizar las corrientes de aire para elevarse. O sea, tenía esa particularidad de sobreponerse. Las águilas tienen esa particularidad de sobreponerse para subir, ¿no? Utilizando las corrientes de aire. Hay como si fuera así, cristianos que están en el mismo lugar, ¿no? O les gusta estar ahí, o quieren sobreponer las corrientes de aire, la oposición, las situaciones difíciles, ¿no? Más bien el águila utiliza esas corrientes de aire, ¿sí? Que en vez que sea una oposición, él utiliza para poderse elevarse, irse hasta la punta del cerro y ahí realmente cambiar todo, ¿no? O sea, desde su pico se destroza ahí, o sea, renovarse, o sea, sus fuerzas ahí. Entonces, bueno, no sé por qué he ido a ese punto, pero los que esperan en Jehová, dice, es un éxito, los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, dice. Dios promete que Él te va a dar fuerzas en medio de la tribulación, ¿sí? Aún Dios te promete también en medio de la tribulación que tu fe será renovada, ¿sí? Si uno ve 1 de Pedro 1:7, tu fe va a ser renovada. Creo que voy a dejar en este primer punto. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, en medio de la tribulación hay una promesa, tu fe va a ser renovada. O sea, ¿qué significa? Va a ser probada, ¿no es cierto? ¿Sí? Va a ser probada, va a pasar la prueba y va a ser renovada. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? Hay esa promesa. Tu fe va a ser, obvio pues, ¿no es cierto? O sea, tu fe tiene que ser probada. Yo amo a Dios, amén. Te va a probar, ¿sí? Dios te va a probar, ¿sí? Y también sabemos a través de las Escrituras que en medio de la tribulación Dios va a poner personas, ¿sí? Como dijimos, ¿no? Dios va a poner a tu lado personas que te ayuden a sobrellevar el dolor. Gálatas 6:2, ¿te acuerdas? Sobrellevar, ¿sí? Los unos a los otros, dice, ¿no es cierto? O sea, Dios va a poner. ¿Te acuerdas, Pablo, lo que les dijo a los tesalonicenses? O sea, uno recibe la palabra de Dios, bien recibirá, y Dios te va a dar una familia espiritual. ¿Sí? Quisiéramos estar, ¿sí? Aunque ausentes, pero en espíritu estamos nosotros orando, intercediendo, ¿sí? Dios va a poner siempre, nunca te va a dejar solo, jamás. Y si tú ves más versículos en la Biblia, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Aunque ande en valles de sombras de muertes, no temeré porque yo estaré contigo, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. O sea, uno tiene que agarrarse de la palabra del Señor.
O sea, cuando uno está pasando así, tribulación, aflicción, conflicto, podríamos decir en este caso, o sea, tiene que venir nomás palabra del Señor. Tiene nomás que venir palabra del Señor. Es exacto. El enemigo es exacto. Ahí está, ¿ves? Cristianito, ahí está, peor te va, ¿no? El enemigo hay, el tentador, por eso se llama el tentador, el acusador, el retardador, o sea, ¿no? Ahí viene el enemigo y usted tiene que estar ahí, con la mente ahí, bien renovada en la palabra, decir, no, Señor, tú estás conmigo, ¿sí? Aún cayendo incluso, ¿no? Señor, tú me levantas, bendito Dios. Tú perdonaste mis pecados, Señor, allá en la cruz, Señor. O sea, la palabra del Señor tiene que estar ahí. Entonces, hay en la palabra de Dios promesas en medio del sufrimiento. No es que Dios te va a dejar, ya sufres, ya ni modo, te voy a probar si es que no. Hay, ¿sí? Ahí está la promesa del Señor. Ahí está el Señor, o sea, real, es real la presencia de Dios en el sufrimiento. Está ahí real, te va a dar nuevas fuerzas, tu fe va a ser renovada, ¿sí? Te va a poner personas, o sea, alrededor tuyo. ¿Ya? O sea, va a poner personas. Y algo que tú tienes que entender, la aflicción, la tribulación, eso no te va a destruir. O sea, no, o sea, un creyente, sí, ¿no? A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, dice. Y como hemos leído, ¿te acuerdas? En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8, este es el verso que siempre me ha agarrado de esto. O sea, es un versículo que marca la vida de uno. El versículo 8, que dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. O sea, no te va a destruir si eres un verdadero hijo de Dios, si la palabra de Dios ha sido bien recibida como de parte de Dios. Los tesalonicenses, sí, escúcheme bien, o sea, realmente para el poco tiempo que estaba Pablo, o sea, no sabemos, o sea, tampoco, ni 100, aunque estén 5 o 6 meses, como dicen otros teólogos, están casi 8 años. ¿No veo o no? ¿Sí o no? Miren estos hombrecitos. Por eso más adelante Pablo dice, no hay manera de dar gracias a Dios, no hallo cómo dar gracias a Dios, no explico palabras para dar gracias a Dios, que el reporte que ha sido recibido de ustedes realmente da ganas de vivir, dice, ¿no, Pablo? O sea, realmente ustedes han permanecido, ¿no? Han estado firmes en medio de la tribulación. Y lo voy a dejar ahí porque ya es 12:30, no quiero apresurarme al acabar porque son 3 áreas que hemos separado, amén, pero estamos poniéndole, sí, qué hermosa es la palabra, que nos dice, qué bueno, Dios, qué bueno es con nosotros, sí, que hemos entendido, sí, que estamos puestos para tribulación, quizá no en esa esfera de la cual vivieron, pero estamos puestos para la aflicción, así que pensá en eso, medita en eso. A veces uno piensa que está pasando situaciones tan duras en la casa, ¿sí? Que no son nada incomparables. No estoy menospreciando las cosas que uno puede estar pasando, porque pueden ser duras para uno, esa aflicción que hay en la casa. Pueden ser duras, pero Dios te dice en este tiempo, en ese momento, sabes que tú entendés, hijo, es una bendición, es una marca del cristiano que estés pasando estas cosas. Pero agárrate de las promesas de Dios. Yo estoy aún en medio de esa situación, ¿sí? Yo te puedo dar fuerzas para que sigas adelante, ¿sí? Esfuérzate y sé valiente, le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes. O sea, esfuérzate. Somos cristianos. Si somos cristianos, ¿sí? Vamos a ser probados. La prueba más grande, les he dicho, es en la fe, en el amor y en la esperanza. Sí, el enemigo es vigente, está ahí. Agárrate del Señor, ¿sí? Agárrate del Señor. Señor, ayúdame, ¿sí? Esa aflicción, pequeña aflicción puede ser grande, pero en relación a nuestros hermanos que han pasado en estos tiempos, no es nada. Pero bueno, esa aflicción viene, ¿sí? Sea pequeña, sea grande para nosotros,
pues, que sea pero para gloria de Dios, aún para reconocer, ¿sí?, que realmente podemos nosotros glorificar a Dios aún en medio de esa situación, en medio de esa tormenta que podemos estar pasando. Todos pasamos situaciones difíciles, duras, ¿sí? Todos, no hay. ¿Por qué? Porque estamos puestos para eso. ¿Ok? De lo contrario, no les mandaría yo a otras iglesias. Ay, te veo tan triste, ándate a esa iglesia, allá vas a saltar como... No, ¿no ve? Estamos puestos para aquel. O sea, sigamos al Señor. Amén. La siguiente semana entramos a estos otros 2 puntos de estar firmes en el crecimiento en la fe y el amor. Es harto, y firmes en el fortalecimiento en la santidad. Y ahí vamos a ver cómo es que Pablo ora para que los tesalonicenses sigan creciendo en el Señor, ¿sí? Al punto de que ellos lleguen a ser irreprensibles y en santidad, para que estén preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra.